Para empezar a soldar no necesitas muchos materiales, una persona con experiencia puede soldar prácticamente cualquier componente electrónico con un soldador, estaño y flux, pero si no has soldado nunca, coges directamente estos materiales y te pones a soldar, probablemente no consigas unos resultados muy buenos y te canses de la soldadura. Así que para que esto no te pase a ti, si es que no tienes experiencia, hemos grabado este tutorial con el objetivo de que termines de verlo y te pongas a soldar hoy mismo. Así que quédate hasta el final porque seguro que te vamos a dar unos consejos que te van a ser muy útiles. Como ya te he dicho antes, con un soldador, estaño y flux no es suficiente. Así que, ¿qué es lo que necesitas para poder empezar a soldar? Bueno, pues la verdad es que hay 1000 herramientas, por lo que vamos a ver qué herramientas utilizamos nosotros y cuáles te recomendamos a ti. Nosotros utilizamos un soldador, estaño, flux, un cortacables, un limpiador de punta, un cepillo y alcohol, el de las heridas, que seguro que tienes por casa, unas pinzas y varios desoldadores. El elemento clave de la soldadura, ¿cuál va a ser? Pues obviamente el soldador, ¿no? Para empezar te valdría uno así, este tipo de soldador es el más económico, viene en casi cualquier kit de soldadura y está muy bien para empezar. Como la mayoría de los soldadores, es de níquel, tiene un regulador de temperatura y también podría tener mayor potencia, una pantalla y muchas más pijadas, que están bien si te lo puedes permitir, porque al fin y al cabo, como en cualquier producto, cuantas más características tenga, pues más caro será. Pero para empezar, con el soldador básico, que solo tiene el regulador de temperatura, es suficiente. Entonces, vamos a empezar a preparar el soldador, que simplemente hay que enchufarlo y esperar a que se caliente. Ten en cuenta que el soldador se ve exactamente igual si está frío o si está ardiendo, así que ten mucho cuidado con no tocarlo. La punta que te recomendamos utilizar es esta, que tiene forma cónica, que es la más genérica. Hay otras puntas con usos más específicos, pero al principio con que uses la cónica para todo lo que tengas que soldar, vas a ir sin problema. Luego ya cuando cojas experiencia ya la podrás cambiar. Para empezar a soldar, primero tienes que cubrir la punta del soldador con estaño para que luego te sea más fácil fundir y coger más estaño. Para hacer esto metes la punta del soldador en flux sólido y lo cubres de estaño. Seguramente al principio el estaño no cubre al soldador de forma uniforme y haga una especie de bolas, así que si te pasa esto tienes que repetir el proceso varias veces hasta que consigas que la punta del soldador esté cubierta por una capa de estaño uniforme. ¿Y cómo sabes que la punta ya está bien cubierta por el estaño? Pues básicamente cuando toda la punta tenga un color gris metálico significa que ya está bien cubierta. Si ves que el color del estaño empieza a cambiar, significa que el soldador está demasiado caliente. Si tu soldador tiene un regulador, tienes que bajarle un poco la temperatura y si no lo tiene, tienes que alejar la punta. Tampoco te pases bajando la temperatura porque si no, luego no vas a poder fundir el estaño. Entonces, la cosa es encontrar ese punto en el que puedes fundir el estaño, pero sin que cambie de color. Si ya has utilizado tu soldador antes o alguien más lo ha hecho, seguramente tenga una capa de suciedad, así que quítala, porque si no, el nuevo estaño que quieras poner no se va a pegar a la punta. Para limpiarlo no puedes lijar la punta porque es de níquel y la estropearías, así que tienes que utilizar estas esponjas y mojarlas en agua antes de limpiar el soldador. Ya van varias veces que mencionamos el flux y aún no hemos dicho para qué sirve realmente. Pues el fluxo fundente, no sé cómo le digan en tu país, sirve para aislar del contacto con aire, disolver y eliminar los óxidos que puedan formarse, consiguiendo que el metal de aportación, que en nuestro caso es el estaño, pueda fluir y se distribuya en la unión con el metal base. Bueno, vamos a explicarlo de una manera más sencilla porque esto no hay quien lo entienda. Imagínate que esta esponja es el metal base, que podría ser una placa sobre la que quieres soldar, por ejemplo. La cera que le ponemos son los óxidos que se crean de forma natural en cualquier metal y el agua es el metal de aportación. En nuestro caso sería el estaño, que es con lo que estamos soldando. Si ponemos el agua directamente sobre la esponja cubierta de cera, el agua no es capaz de hacer contacto con la esponja. Lo mismo pasaría con los metales. El estaño no sería capaz de hacer contacto con la placa sobre la que quieres soldar. Pues el flux sirve para eliminar todo el óxido que se forma y así facilita mucho el proceso de soldadura. Hay varios tipos de flux, pero los podemos dividir en activos y pasivos. El flux activo, como este de aquí, no es muy recomendable en la soldadura de electrónica porque con el tiempo empezará a destruir la propia placa. Pero si no tienes otra opción, asegúrate de limpiar bien con un cepillo y alcohol cuando termines de soldar.
En cambio, los flux pasivos, como la colofonia, solo entran en reacción con los óxidos a partir de una temperatura elevada y una vez se enfrían no pueden estropear la placa. De todas formas, si limpias después de soldar también con un cepillo de alcohol, mucho mejor. De hecho, nosotros siempre lo hacemos. También se pueden dividir los tipos de flux en sólido, líquido y pastoso, que serían los diferentes estados en los que podemos encontrar el flux. Ya tenemos todo preparado para empezar a soldar, así que vamos con lo más básico, que es soldar dos cables. Lo primero que tienes que hacer es pelar los dos cables, que lo puedes hacer con un cortacables o con un pelacable, que es más profesional, pero si no tienes uno tampoco pasa nada. Vamos a estañar los cables poniéndoles flux y luego cubriéndolos con estaño, y ahora ya tocaría soldarlos. Lo puedes hacer cogiendo los dos cables con una mano así, pero si no tienes experiencia seguramente te cueste bastante, así que mejor utilizamos una tercera mano. No, esta no, que esta es solo para expertos, gente muy avanzada, así que mejor esta, que puedes comprarla por ejemplo en AliExpress por menos de 10 euros, aunque tampoco es imprescindible. De hecho, ya te digo, nosotros no teníamos una y solo la hemos comprado para poder enseñárosla a vosotros, así que imagínate. También podrías enrollar los dos cables antes de estañarlos, pero los cables de electrónica son muy finos y muchas veces se rompen. Ahora tienes que aislar los cables para no provocar ningún cortocircuito y para aislarlos puedes utilizar cinta aislante o algo mucho más típico en electrónica es utilizar un tubo termorretráctil que hay que colocarlo sobre el cable antes de empezar a soldar y una vez los cables están unidos lo colocamos sobre el lugar de unión y le aplicamos calor con una pistola de aire caliente o un mechero. Seguramente alguna vez has visto dos tipos de esquemas eléctricos, uno en el que las placas tienen agujeros y las patas de los componentes electrónicos se meten en estos agujeros, esto se llama soldadura through hole, y otro tipo de esquema en el que los componentes se montan directamente sobre la placa, a lo que se le llama soldadura SMD. Nosotros en este vídeo nos vamos a centrar únicamente en la soldadura through hole. Lo mejor que puedes hacer para practicar este tipo de soldadura es comprar unos kits que venden en AliExpress que básicamente son dispositivos desmontados como por ejemplo un reloj o una fuente de alimentación. Nosotros vamos a utilizar uno de estos para enseñarte a soldar. El primer componente que vamos a soldar tiene solo dos patas, ya que es lo más fácil. Solo tienes que introducir el componente en los agujeros correspondientes y separar las patas para que no se salga. Acercas el estaño a la unión y lo derrites con el soldador. Aquí lo que te recomendamos nosotros es que utilices un estaño que ya lleve flux. Fíjate que para terminar de soldar el componente hay que quitar el soldador de forma más o menos rápida hacia arriba para dejar el mejor resultado posible. Aquí puedes ver cómo es un pin perfectamente soldado y es lo que tienes que intentar conseguir tú. Cuando el componente ya esté soldado, coges unos alicates y cortas lo que sobre por debajo de la placa. Si quieres soldar un componente que en vez de dos patas tenga tres, pues es exactamente lo mismo. Sí que es verdad que si el componente que estás soldando lleva un disipador de calor, el disipador va a absorber gran parte del calor y soldar va a ser más complicado. En este caso tendrías que subir la temperatura del soldador o coger un poco más de estaño de lo normal, ya que cuanto más estaño aplicamos, más tiempo tarda en enfriarse. Por cierto, hemos hecho un post en nuestra página web donde tienes toda la información de este vídeo con la lista de materiales que utilizamos y una tabla con toda la simbología de los componentes electrónicos más comunes. Ahora vamos a ver cómo soldar un circuito integrado que es bastante simple, aunque te tienes que asegurar de colocarlo en la posición correcta. No es por ejemplo como una resistencia que da igual cómo la pongas. Tanto el chip como la placa tienen una pequeña huella que te indica cómo tienes que colocarlo. Para que te sea más fácil soldarlo, lo mejor es que le sueldes primero los dos pines de las esquinas opuestas para así tener el chip ya sujetado y luego ya continúas con el resto de pines. Ten cuidado con que dos pines no se junten en la misma gota de estaño. Si esto te pasa, tienes que separarlo sí o sí porque si no provocarás un cortocircuito. La mejor forma de separarlos es limpiar la punta del soldador, ponerla sobre el estaño y quitarla con un movimiento brusco. Si no quitas el estaño a la primera, repítelo hasta que lo consigas. También te puede pasar que un pin se te cierre con el estaño y ya no puedas meter la pata del componente dentro. Para solucionarlo puedes utilizar una jeringuilla calentando el estaño y pasándola por el otro lado. Bueno, ya sabemos soldar los componentes, así que ahora toca lo contrario. ¿Qué pasa si queremos sacar alguno? O sea, desoldarlo.
Para esto también hay varias técnicas según lo que quieras desoldar. Si necesitas sacar un cable, tienes que calentar la gota de estaño mientras tiras del cable por el otro lado. Para desoldar un componente de 2 patas, calentamos una pata mientras tiramos del componente por el otro lado y una vez ha salido, sacamos la otra. Si el componente tiene 3 patas, tienes que calentar al mismo tiempo 2 patas en vez de una. Para hacerlo de forma más cómoda, utiliza una punta con esta forma, ya que permite repartir mejor el calor. También para que el estaño se derrita más rápido, utiliza este movimiento, como si lo estuvieras cortando. Ahora hemos llegado a lo más difícil, desoldar un circuito integrado. Para esto puedes usar una bomba de succión que viene en la mayoría de los kits. Solo tienes que calentar el estaño y una vez se derrita, acercas la bomba y lo absorbes. Al principio puede costar un poco, pero con algo de práctica no debería de dar problemas. De todas formas, desoldar es una de las cosas que más frustran de la soldadura, así que al principio ten paciencia, no te estreses. Cuando le hayas dado bastante uso a la bomba de succión, puedes abrirla y sacar todo el estaño que se ha quedado dentro, e incluso podrías reutilizarlo. A veces no podemos quitar todo el estaño con la bomba de succión, así que para los restos podemos usar una malla de desoldar. Solo tienes que mojar la malla en un poco de flux, ponerla sobre el estaño que quieres quitar y apretar encima con el soldador. Esperas un poco y verás que la malla ha absorbido todo el estaño. Bueno, pues esto sería todo lo que necesitas saber para empezar a soldar. Recuerda que hemos hecho un post donde tienes la lista de materiales con la tabla de símbolos. Y nada, espero que te hayamos ayudado, que le des caña a la soldadura y si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete al canal. Un saludo.